Saludos, titulamos este vídeo La construcción del toroide universal 1, Cosmos, Tierra, toroide número 70. Hacemos este vídeo en un contexto del día 16 de febrero del año 2021, en relación y en situación de lo que decimos un ataque de la oscuridad de final de ciclo, y queremos simplemente pues dar lo que puede ser un consejo en relación con nuestra investigación y conocimiento e interpretación de este cosmos, y también, y por supuesto, pues en relación con este ataque de la oscuridad. Entonces nosotros decimos que el ser humano debe sobre todo priorizar, es decir, poner en primer lugar el estatismo ante el dinamismo, porque nosotros comprobamos que así realmente es como funciona la parte más central de este toroide universal y de esta creación y de esta fuente. Ella no está realmente realizando en sí misma grandes movimientos, es toda su creación la que realiza movimientos, mientras que ella está predominantemente estática. Pues así también el ser humano debe priorizar este estatismo. Por ejemplo, cuando una oscuridad promueve la acción de reconducción de un rebaño humano, por ejemplo, pues puede decir, sobre todo, moverlo a la actividad desenfrenada y sin reflexión, porque la reflexión precisamente se establece sobre todo en la quietud. Cuando una persona está en quietud es cuando mejor le funciona el pensamiento y el discernimiento. Entonces se puede decir a un rebaño que viene el lobo, y entonces ese rebaño de ovejas pues sale despavorido, pues en movimiento, en dinamismo, y a lo mejor no sabe que precisamente pues ese dinamismo pues les está reconduciendo mediante ese miedo de algo, de un lobo que todavía no ven, pues a un, dijésemos así, a un corralito más reducido, a una jaula, por ejemplo, de encierro. Entonces, así también el ser humano se le puede estar diciendo, hablando para que entre en pánico y empiece a realizar acciones sin discernimiento, pues se le puede estar diciendo pues que viene un lobo invisible, vamos a decirlo de esta manera, es decir, un atacante que no se le ve, pero se lo cree precisamente porque esta oscuridad se lo imbuye. Entonces, en vez de simplemente realizar acciones sin discernimiento, pues el ser humano debería predominar el estatismo y ponerse a analizar con discernimiento y en tranquilidad qué significa este mensaje, qué significa este peligro invisible que me están diciendo, de dónde viene esta orden. ¿Qué hechos anteriores ha realizado ese pastor? Porque a lo mejor he descubierto que ya no es tan sincero ese pastor, sino que me está engañando en otros campos. Y entonces, por eso decimos que debe predominar el centrarse en sí mismo, el ser humano, y en actitud de quietud. Actuar tendrá que actuar, por supuesto, pero sobre todo después de este discernimiento y esta acción estática. Esto en relación con esta situación de ataque, como consejo que nosotros recomendamos. Entonces, en este vídeo ya vamos a iniciar otra miniserie en relación con el cosmos toroide, porque hemos dicho que va a llevar el nombre genérico de la construcción del toroide universal. Este es el número 1. Entonces, la persona a lo mejor en un principio puede llegar, sobre todo alguien que no esté siguiendo nuestros vídeos, a pensar, bueno, esto es una dispersión, ahora se nos va a hablar de los toroides. Entonces, cuando yo quiero una Tierra más concreta, pero nosotros decimos, nosotros en todos nuestros vídeos en esta serie en relación con el espacio, siempre estamos presentando lo mismo. Pero bajo distintos aspectos. Por eso la persona puede ir cogiendo distintos temas, como ahora que vamos a hablar del toroide.
Vamos a hablar del toroide, lo vamos a explicar, y si lo profundiza verá que en realidad es un mismo esquema general, ni más ni menos, que nosotros lo presentamos bajo distintos aspectos. Por tanto, la persona que vaya cogiendo la esencia, pues podrá reconstruir todo el modelo por sí misma. Y podrá incluso enriquecerlo, por supuesto que sí, desde su punto de vista y desde su conocimiento. Entonces en este vídeo, la persona, si lo medita, se le van a presentar algunas preguntas que a lo mejor no se habría realizado nunca. Por ejemplo, ¿por qué tienen que ser tubos? ¿Por qué tiene que ser la estructura de un tubo lo que predomine en esta realidad? Incluso podemos decir así, la parte de Internet, pues también tiene YouTube, eso significa tu tubo realmente. Y porque así funciona, y así verá que esto es totalmente coherente con el modelo toroidal que estamos nosotros compartiendo. Entonces podrá llegar a tener una explicación de por qué precisamente cuando vea y analice su propio cuerpo, comprobará que está formado por tubos predominantemente, y ahora sabrá por qué. Y también otra pregunta que no se habrá hecho nunca: estamos viviendo en un espacio, pero ¿cómo se forma ese espacio? Porque ese espacio tiene una existencia y lo ha formado una fuente. Pues precisamente, pues, después de este vídeo, pues, y los siguientes vídeos, pues podrán tener una idea de realmente cómo se forma este espacio, cosas que nosotros no nos solemos preguntar, porque la oscuridad establecida siempre pues nos va creando complejizaciones y no va a lo esencial. Entonces, en relación con este vídeo, aquí tienen este título que vamos a ir nosotros desarrollando. Es una miniserie que va a llevar por título genérico la construcción del toroide. Sería un punto número 1, es decir, la esencia de lo que es un toroide. ¿Qué es el toroide universal? ¿Qué es el toroide universal y los toroides secundarios? Porque nosotros realmente somos un toroide secundario, y todo lo vivo y todo lo que vemos son toroides. En un punto segundo, pues hablar de la estructura tubular, es decir, la estructura de tubo y sus partes fundamentales. Un punto tercero, pues ver cómo esta estructura tubular pues se presenta en todos los campos, y vamos simplemente a tomar un solo ejemplo, porque de cada uno de estos podríamos estar realizando vídeos de cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, las estructuras tubulares en la biología, en la tecnología, y lo que decimos nosotros en la artefactología, que sería lo que nosotros hemos puesto aquí entrecomillado porque nos estamos inventando esta palabra, que serían artefactos desde siempre. Y entonces, como vamos a ver, como artefactos pues tienen esa forma de tubo, precisamente de las culturas más avanzadas, que son las más antiguas, pero la palabra avanzada tampoco es real, porque nosotros decimos todo el conocimiento está establecido ya desde siempre. Aquí son ciclos que se repiten realmente, por eso también dice el refrán: no hay nada nuevo bajo el sol, y en eso sí tiene razón. Y el número 4 sería presentar la parte inicial de la estructura de la creación del espacio, que sería evidentemente pues 3 ejes tubos, porque el espacio está formado por 3 ejes: el eje de arriba abajo, derecha izquierda y adentro y afuera, tan sencillamente. Pero lo vamos a ver ahora construido en forma tubular, porque esa es la forma que lo crea, esa es la forma que crea este espacio. Entonces, en relación con este punto número 1, ¿qué es el toroide universal y los toroides secundarios? Y aquí tenemos unas imágenes representativas. Pues decimos que el toroide es la forma esencial de la creación, la forma que crea y estructura esta realidad concreta. Todo lo que existe tiene la estructura de un toroide. Y ahí que tenemos que explicarlo, porque ¿dónde estaría esa estructura? Pues todo lo que vemos sería la corteza del toroide, o la parte exterior del toroide. Es la parte exterior que es densa, eso es la parte exterior densa. Y lo que no vemos es la parte interior sutil del toroide,
Y entonces aquí tenemos un toroide y aquí lo tenemos en su parte interior, que la hemos sacado aquí para que se vea que es la forma de un tubo realmente. Esta es la forma interior de un tubo, y esta forma, como precisamente este es un espacio más sutil y más ligero y está en todo, porque la fuente está en todo de un modo más sutil, pues esta es su forma correspondiente. Unas estructuras de tubo por donde está manifestada la fuente, y no puede ser no puede ser de otra forma. La fuente tiene que estar en todo porque lo ha creado todo y lo está manteniendo todo. En cambio, toda esta otra parte que estamos viendo es la parte exterior, pero simplificada realmente. Y entonces esto, ¿cómo se vería en el hombre, en el ser humano? Pues entonces en el ser humano, la parte interior del toroide en el ser humano, que hemos visto esa parte que es más sutil, pues sería su energía etérica, porque es más sutil y estaría sobre todo localizada en el corazón y en el aura, pero sin poderse ver. Lo único que se ve ya son las formas físicas del corazón y toda la estructura. Entonces esto sería lo correspondiente a la forma del toroide, de la parte interior del toroide en el ser humano, que sería su energía etérica sutil que no se ve y que en estas dos partes que hemos dicho estaría sobre todo localizada. ¿Y cuál sería entonces la corteza del toroide en relación con el ser humano? Pues la parte exterior del toroide en el ser humano pues sería sencillamente su cuerpo físico que vemos. Este es su cuerpo físico que vemos, eso es la parte exterior del toroide. Entonces el ser humano y todo lo creado es la manifestación de un toroide, de toroides secundarios o individuales, podemos decir así. Por tanto, el toroide por eso nos va a facilitar mucho conocimiento de la totalidad, porque son las líneas esenciales que lo encontramos en todo, porque precisamente lo ha creado todo. Esa forma de la fuente de manifestarse se manifiesta mediante su parte invisible, moldeando todo mediante las manos suyas, que le podemos decir el éter, y todo lo exterior pues sería la creación más concreta. Entonces, y serían todo estructuras tubular, sería la estructura tubular y sus partes, porque como hemos visto en ese toroide, la parte del centro pues tiene la forma de un tubo. Entonces, la forma más simple y concreta, y hemos destacado la palabra concreta para decir que eso sí lo vemos nosotros aquí. Por ejemplo, en todas las venas y arterias, como tenemos aquí una arteria y aquí en el ser humano, aquí. Entonces, la forma más simple y concreta del toroide es la estructura tubular, la estructura de tubo. Todo lo existente se compone de materia densa, que sería de la corteza del tubo, que pues sería en esta parte más exterior, podemos decir así, y también una parte más sutil. Y la parte más sutil sería la parte interior del tubo, porque por ahí va circulando no solamente unas partes físicas que también las tenemos reconocidas aquí en las arterias y en las venas, sino una parte que podemos decir etérica invisible, que no se ve, porque ya hemos dicho que la sangre, más que un líquido, es sobre todo un gas. Lo que pasa es que la manera de manifestarse cuando se vierte la sangre al exterior, pues ya es líquida, pero es sobre todo una parte etérica e invisible. Entonces, la materia interior sutil del tubo y la materia exterior de la corteza. Por tanto, consideramos dos partes fundamentales en las estructuras tubulares: el centro interior y la corteza exterior. Y fíjense también que en estas estructuras tubulares, por ejemplo en el ser humano, pues ya están establecidos las dos pulsaciones o los dos tubos que se oponen, los dos giros, porque un tubo sería el correspondiente a las arterias y otro sería el correspondiente a las venas. Entonces fíjense que todo es coherente con esta realidad física concreta del ser humano y del cosmos y de toda la realidad. Entonces, por tanto, ¿cuáles serían las partes? La estructura tubular pues tendría esas dos partes, una parte más exterior y otra, una parte más interior sutil, que no se ve, que no se percibe, pero la corteza, que es la estructura del tubo, pues esa sí. Y entonces, una pregunta: ¿y por qué tiene que ser esa forma tubular la forma de la creación? Pues cada persona incluso podrá llegar a viendo por ejemplo aquí el ser humano, porque el eje central, es decir, la fuente que crea, pues tiene que extenderse por todo lo creado a través de esas avenidas tubulares.
como son venas y arterias, por ejemplo, porque esas avenidas tubulares son las que crean y conectan toda la creación. Y por eso esa es la forma tubular correcta de crear esta manifestación y de sostenerla. Y así en un ser humano, pues vemos aquí que ¿qué es lo que lo sostiene? Pues lo sostiene precisamente estas avenidas tubulares, estos tubos que son las arterias y que son las venas realmente, y se extienden por todo el cuerpo, evidentemente hasta la última célula le llega la vida a través de las arterias y de las venas. Por tanto, esto es un fractal de por qué tiene que ser la forma tubular y precisamente pues la que conecte todo, sobre todo en relación con la parte ya más concreta y más física, y lo mismo en todo el cosmos. Esa es la forma que tenemos que ir decodificando. Entonces, vamos a ver ejemplos, manifestaciones tubulares concretas en estos tres campos. Y ponemos solamente un ejemplo, pero podrían ser muchos, y la misma persona podrá ir reconstruyendo ejemplos en estos campos. Vamos a solamente tres campos: la biología, la tecnología y la artefactología o artefactos. Entonces, por ejemplo, con la biología, es decir, con la vida, con el ser humano y toda la vida, pues serían el centrosoma y los centriolos, como estamos viendo aquí, porque estos son tubos. Son tubos realmente todos, pues ahí tienes la estructura tubular que te va a producir la forma de la vida y también evidentemente ya sabrán que las venas, arterias y todas las partes del ser humano, pues analícenla y vean que son tubos. Vean por ejemplo los intestinos, el esófago, el tubo de la respiración, la tráquea, etcétera. Todos son estructuras tubulares en la biología. Y en la tecnología, pues copia precisamente pues la forma que nosotros decimos que toda tecnología para nosotros es negativa, pero procede para el control humano, pero utiliza precisamente pues lo mismo, el mismo modelo. Entonces vean que aquí hemos visto ya en otros vídeos cómo Andreu Bacardí pues vuelve nuevamente pues a poner la máxima tecnología, que es la recolección del éter, aunque él no lo llama de esa manera. Pero fíjense, ya lo hemos visto en vídeos anteriores, como él, aquí fíjense la estructura tubular, que es un tubo, pues la que le produce sacar más energía de la nada, podemos decir así, o de ese vacío que en realidad no hay nada vacío. Y en toda la tecnología, como por ejemplo en el dispositivo de Hans Kohler, que se pensaba que era para dar energía libre y gratuita a la conducción de submarinos, pues fíjense que son estructuras, y tiene el 6 precisamente, pero son estructuras de tubos, de bobinas en forma de tubos, para que vean que esa es la forma tubular. Y en toda la cultura más antigua, que es la que más lo expone mejor, pues aquí tienen estructuras tubulares. Esta, por ejemplo, todas son en jade, pero un jade especial, algunos de ellos magnéticos como este, tanto en estructuras mayores como esta de 27 centímetros, esta cuenta, que fíjese con el mismo movimiento rotatorio, y esta otra de 1 metro, y que son todas huecas por dentro, y son tubos. ¿Y por qué iban a ser tantísimas? Porque estos son miles los que existen de esta cultura y de otras culturas. ¿Por qué antiguas? ¿Por qué iban a representar esto? ¿Por capricho? Ni muchísimo menos, porque están representando precisamente pues la forma central que se manifiesta aquí de la energía del éter, porque están copiando a la creación, que es la forma tubular, que es del centro de la creación, podemos decir. Y entonces, y ahora eso mismo, pues en relación con el espacio, porque nosotros hemos dicho y siempre vamos simplificando, toda la creación se puede resumir en 3 rayas, 1, 2 y 3, pero esas 3 rayas con un centro, y este centro pues las parte en 2 cada una. Por tanto tenemos el 6 de la flor de la vida, o los 6 días de la creación, y esto es lo mismo que en el espacio, los 3 ejes del espacio: el vertical, el horizontal y el transversal. Y aquí lo tenemos colocado, eso mismo, pero en forma de toroides, porque esto ya tiene la forma del tubo, como estamos viendo: el vertical, el horizontal y el transversal. Y eso mismo, pues es lo que nosotros vamos a exponer, el esquema de este espacio. Porque este espacio, ¿qué sería? Este espacio sería algo que no vemos.
algo que no vemos y parece que está ahí desde siempre, ¿no? Ha tenido que ser creado por la fuente, porque la fuente es más sutil aún que el espacio, pero ha creado esta categoría sutil para que el ser humano pueda estar aquí habitando. Ha creado una estructura más sutil, pero que está en contrapeso con la estructura más densa, que sería la corteza del toroide, que sería la superficie física de la Tierra, y desde ahí hacia abajo, hacia la infradimensión, pero en el centro, para que el ser humano pueda aquí desarrollarse, podemos decir así, totalmente con la posibilidad de retorno a la fuente, pues ha creado este espacio vacío, pero este espacio vacío pues lo ha creado mediante estos tres movimientos y sobre todo en las formas estas del toroide. Nosotros vamos a hacer una representación suya de cómo ha sido pues creado pues este espacio. Entonces lo vamos a representar mediante estructuras tubulares. Fíjense que si cogemos un tipo de pajitas como estas que sirven para absorber, están huecas, pues esto nos va a servir para representar esos tres ejes fundamentales del espacio, como la fuente, y en el vídeo siguiente iremos presentando los movimientos que dieron lugar a esta estructura de tubo, porque esto es un tubo. Entonces, si cogemos, por ejemplo, aquí uno de estos tubos huecos y lo colocamos así, para que se vea, aquí en esta estructura, pues aquí ya tenemos formado, vamos a formar el eje vertical, del espacio, que sería el arriba y el abajo, pero hueco por dentro, porque ahí está lo sutil de lo sutil, y creando una estructura esferoide, un esferoide que va partiendo sus líneas de fuerza de esto, a partir de estos, de este polo norte y de este polo sur, donde estarían los dos vórtices, pues se crearía esa estructura en dos partes pulsando en este centro. Pero eso solamente vamos a formar, esto ya que mentalmente la persona podrá realizarlo en otra ocasión, pero vamos a formar solamente estos tres ejes. Entonces este sería el eje vertical, el arriba y el abajo, también simbolizado por Polaris y la Cruz del Sur en el sentido espacial. Y entonces, ¿qué vendría aquí? Pues aquí vendría a continuación pues el otro eje, que es el eje, que sería el eje horizontal. Entonces, un eje horizontal, que vamos a poner para que la persona aquí lo tenga visualizado. Estamos haciendo todo lo posible por hacer las cosas en un plan casero, podemos decir, en la esperanza de que futuros investigadores, pues teniendo este conocimiento, realicen esquemas mucho mejores, incluso estilos informáticos, que el nuestro. Pero entonces aquí ya estarían las dos direcciones fundamentales del espacio, el arriba y el abajo, el derecha e izquierda, y fíjense que la estructura hueca por dentro del tubo, pues aquí iría colapsando, podemos decir así, o centrándose en este punto central. Desde aquí es donde se emite. Entonces tenemos el de arriba, el de abajo, el derecha, el izquierda, y estos realmente serían dos esferoides, realmente, uno dentro del otro. Pero existiría también, tiene que existir necesariamente, pues el adentro y el afuera, que sería también equivalente a acercarte o a alejarte más de la fuente. Y entonces tendremos que colocar el otro eje, que lo vamos a colocar de esta manera, aquí, chapucera en cierto modo, como están viendo, pero lo que queremos es que la persona lo entienda, que entonces este sería el otro eje. Este sería el otro eje que estaría simbolizando y señalando el hacia adentro y el hacia afuera. Entonces, así queremos que ya puede tener una idea la persona rústica, elemental, de los tres ejes: el arriba, abajo, derecha, izquierda, y este que es transversal sería adentro y hacia afuera. El adentro y hacia afuera pues tendría podemos decir dos niveles.
Un nivel espacial simplemente que una persona está en una parte del espacio, por ejemplo en una casa, y puede ir hacia adentro hacia adelante o hacia atrás. Pero también tiene el nivel de acercarte más a la fuente o separarte más de la fuente cuando exista un reajuste dimensional, el adentro y hacia afuera. Por eso es muy importante vivir en el equilibrio en esta dimensión, porque estando en el equilibrio, pues en esta vida, cuando se produzca un reajuste, bien dijésemos así, reseteo total o reajuste total, o bien, y esto sí es seguro, a la hora de separarse el cuerpo físico del cuerpo etérico, pues entonces, según la equilibración de cada cual en relación con este esquema, pues avanzará hacia el centro, hacia adentro, o irá hacia afuera, hacia la parte de la corteza. Entonces, lo que queremos es que la persona coja esta idea, y vea y compruebe que estamos conexionándolo todo, sencillamente mediante lo que es lo sutil de la fuente y la corteza de la fuente y la estructura tubular. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.